Bueno, hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que es Vanguardias Didácticas, este streaming que organizamos desde la Cátedra de Didáctica General, el grupo de investigación en Didáctica, Educación y Transformaciones Culturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos hoy con un invitado muy especial que es Víctor Palacios. Él es doctor en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en conducción del sistema educativo y sus instituciones por Flaxo y su título de base es la licenciatura y profesorado en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Víctor, vos sos director de escuela secundaria y de institutos de formación docente en este momento. Sí, trabajo en la dirección de escuelas secundarias de gestión privada hace casi 20 años, voy a cumplir 20 años a fin de año. Bueno, y además de la docencia universitaria, en la que he trabajado varios años, siempre he sido docente en los institutos de formación docente en el profesorado. Bien, muchas gracias, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, gracias por recibirme. Víctor Palacios, autor de Gubernamentalidad Pedagógica, que nos va a estar contando un poco sobre la teoría del capital humano y cómo repensar las relaciones de poder al interior de la escuela, ¿no? Bienvenido, Víctor. Bueno, muchas gracias. Gracias al espacio, gracias a la cátedra y a vos por esta oportunidad. Así que muy contento de poder compartir el libro y las ideas que se ponen a circular a partir del libro. Encantadas, encantados. Contanos vos del año pasado, en lo que fueron las primeras jornadas de didáctica, educación y transformaciones culturales, estuviste presentando este texto que lleva como subtítulo Una lectura Foucaultiana contra la teoría del capital humano. Foucault es un autor que habla de la verdad, habla del poder. Este es un espacio en el que más que a la filosofía nos dedicamos a pensar cuestiones relacionadas con la educación. Entonces, ¿en qué medida esas categorías conceptuales, si querés, nos pueden ayudar o nos pueden servir para pensar los entornos escolares? A mí me resultó un marco teórico muy interesante para responder a una pregunta que tiene que ver con una trayectoria vital. Yo soy director de escuela hace 20 años. Y la pregunta que yo me hacía desde los marcos teóricos que nosotros frecuentamos, desde la filosofía, es ¿qué tiene para decir la filosofía a esta pregunta? ¿Qué podemos hacer en la dirección de una escuela? ¿Cómo podemos pensar la dirección de una escuela desde un marco teórico o filosófico? Y ahí, bueno, yo me topé con estas categorías Foucaultianas que a un grupo de pensadoras y pensadores les resulta muy interesante, porque la dirección escolar puede ser pensada como técnicas de dirección de la conducta, como un management, como una coordinación, como una estrategia para regular la conducta de la población en un territorio, en particular de la población escolar. Entonces, como Foucault plantea esta idea de que en los últimos años, en la época clásica, ¿no? Desde el siglo XVII para acá, podemos pensar que el gobierno de la conducta se ha convertido en un área de reflexión y que nosotros tenemos distintas técnicas para hacer. Eso abre un campo de reflexión filosófica que es el campo del gobierno. Foucault lo que dice es, ya no nos interesa pensar o no nos resulta tan interesante pensar otros marcos teóricos como la lucha de clases, sin que eso quede totalmente eclipsado, sino pensar las técnicas de gobierno de la población que han ido ganando cada vez más terreno. Entonces la filosofía, sobre todo a partir
de las ideas del liberalismo y del neoliberalismo, aparecen estas ideas de el gobierno. Y entonces el mundo se organiza a partir de intervenciones que tienen que ver con qué consideramos un buen gobierno. Dentro de las estrategias y técnicas, del conjunto de técnicas que Foucault define como buen gobierno, aparece un área, como un subgrupo de temas, que es el gobierno de la conducta de los estudiantes, ¿no? El gobierno de este sector de la población que son los estudiantes. Entonces, eso nos permite en la tesis definir esta idea de gubernamentalidad pedagógica. Dentro de los temas Foucaultianos de la gubernamentalidad, que tienen que ver con cómo manipulamos la conducta de la población, cómo la ordenamos, cómo la dirigimos, cómo la controlamos, aparece un subárea, un tema, digamos, interno, que es qué hacemos con la conducta de los estudiantes. Propiamente en el entorno escolar. En el entorno escolar. Por eso, en la tesis que da origen al libro, es una tesis de doctorado, el libro es como, digamos, una parte de esa investigación más amplia. Lo que nosotros investigamos, en lo que yo me detuve es dentro de todas las estrategias de gobierno o de gubernamentalidad, de control de la conducta, ¿qué tenía Foucault para decirnos respecto de el control de la conducta en el ámbito escolar, de la conducta de los niños, de los jóvenes? Y ahí aparecen en los textos Foucaultianos algunas cuestiones muy interesantes, porque Foucault dice, en las técnicas de gobierno, la juventud es el prisma, es el área principal, es un área estratégica de control, porque quien regula o quien logra manipular las técnicas con las cuales nosotros gobernamos o manipulamos la conducta de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, bueno, tiene un acceso a la manipulación de la conducta de las futuras generaciones, ¿no? Y ahí a mí me interesó especialmente esta bisagra o este pasaje que hay entre los textos más conocidos de Foucault, que son los de Vigilar y Castigar, donde el acento está puesto en la represión, el control, el encierro, y los textos que Foucault trabaja en sus lecciones en el Colegio de Francia sobre gubernamentalidad, sobre biopolítica, donde hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de acento, ¿no? Donde Foucault pone el acento no tanto en Vigilar y Castigar, como el nombre de su libro, sino en cómo las técnicas de la gubernamentalidad nos enseñan a manipular, a hacer, a controlar el deseo, ¿no? Y entonces esto para mí resultó muy interesante, vinculado con qué hacemos en la escuela, ¿no? Entonces Foucault dice, el poder no solo reprime o impide hacer, no solo encierra, castiga, hace callar, sino que también produce, ¿no? Bien. Produce subjetividad, hace hacer. Y vamos ahí, la escuela es un espacio privilegiado para la construcción de las subjetividades, ¿no? Nuestros estudiantes se empiezan a constituir como sujetos, construyen su identidad en esos espacios. Quienes trabajamos en las tareas docentes o incluso en los roles de gestión de las instituciones, estamos no solamente pensando en dimensiones
si se quiere, de contenidos, de enseñanza de saberes, sino que también transitamos junto a los estudiantes todo un periodo en el que se están conformando identitariamente, si se quiere. Está bueno capaz pensar en qué medida esas formas de construcción de la subjetividad están atravesadas por estas lógicas de la época, ¿no? Claro, el grupo de autores, Foucault y otros autores que componen el marco teórico de la investigación, ponen su eje en la historia de la escuela y en cómo a través del tiempo la escuela fue haciendo esto que vos decías de construir distintos modelos de producción de subjetividad. Generar un sujeto particular que es el sujeto escolarizado. Claro. En la época de Platón, por ejemplo, Platón decía acoreutos apaideutos, ¿no? Que quiere decir el que no sabe cantar en un coro no tiene educación, ¿no? Para Platón, hace 2350 años, la educación, la buena educación, implicaba la habilidad de saber cantar en un coro. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta línea de construcción histórica es cómo fue cambiando a lo largo de la historia lo que nosotros esperamos de la buena educación, de una educación pensada, ¿no? en términos teóricos. Y ahí vemos que a lo largo del tiempo la educación fue transmitiendo, planteando un diseño curricular distinto a lo largo del tiempo, habilidades distintas, sujetos distintos, una construcción de una subjetividad, una verdad y un poder que están entrelazados, ¿no? Sujeto, verdad y subjetividad y poder, entrelazados en una triple relación que a lo largo del tiempo va cambiando. Entonces la pregunta es, hoy en día, ¿cómo está constituido ese vínculo entre la verdad, el poder y la subjetividad en la escuela, ¿no? ¿Cómo opera la escuela como el espacio en donde se relacionan estas cuestiones y qué tipo de subjetividad es la que la escuela está promoviendo o construyendo hoy? Bien, y vos planteás, incluso en el subtítulo del texto, la posibilidad de pensar contra una lógica de época que es la teoría del capital humano, ¿no? ¿Qué nos dice esa teoría sobre lo que se espera de una buena enseñanza, de una buena escuela? Desde hace 100 años venimos trabajando en la escuela con un trasfondo que es lo que el mercado espera de la formación. La formación ha dejado de ser una pretensión meramente humanística o un diseño curricular que flota en el aire de la teoría, ¿no? En el vacío de un saber, sino que está relacionado con la historia, con la economía, con esos vínculos históricos. Le plantean a la escuela una pregunta que es ¿a quién estamos formando? ¿No? ¿Qué subjetividad estamos formando? ¿Cuáles son los diseños curriculares que es necesario enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Y para qué? ¿Qué esperamos? ¿No? ¿Cuál es el perfil del egresado o el perfil del estudiante que la escuela debe formar? Y ahí es interesante tensionar, hacernos la pregunta, ¿no? Porque muchas veces escuchamos decir lo que se necesitan son, ¿no? Tales y cuales egresados o egresados con tal perfil. O se necesitan ingenieros o se necesitan... Y en realidad esa pregunta, esa necesidad está planteada y respondida muchas veces
desde lo que el mercado reclama, ¿no? El mercado reclama tales y cuales habilidades, tales y cuales saberes. Y va y golpea la escuela y dice, claro, necesito. ¿no? Como si la escuela, confórmeme. claro, como si la escuela estuviera al servicio de lo que el mercado necesita, de lo que las empresas necesitan. Y ciertamente ningún docente, ninguna docente, ningún formador, ningún teórico de la educación va a plantear la absoluta prescindencia, ¿no? Nadie va a decir debemos formar con independencia total y absoluta de lo que el mercado solicite, o respecto de las incumbencias laborales de las personas que estamos formando. Por supuesto que no. Pero tampoco parece razonable convertir a la educación simplemente en un proveedor, ¿no? Una instancia de proveedor de lo que el mercado necesita. Lo que el mercado plantea y lo que la etapa, digamos, la historia actual plantea, está relacionado con cómo se construye el valor. Vos mencionabas la teoría del capital humano, ¿no? Tradicionalmente, el mercado se ha convertido en una instancia de veredicción. El verdadero valor de las cosas es, ¿no? El verdadero precio es lo que conseguimos o lo que el mercado establece como el verdadero precio. Y eso es un problema. La persona se ha convertido en funcional a esa dinámica y se ha convertido en un recurso más de esta dinámica. Y se le demanda además una gestión del propio yo articulada en términos de ese mercado, ¿no? Claro. Porque entonces uno tiene que mejorar el propio valor, invertir en uno mismo, claro, proyectarse. Tradicionalmente el capital, la tierra y el trabajo eran, digamos, los factores que determinaban el valor. La teoría del capital humano pone el foco en el tema del trabajo, ¿no? Entonces dice... Entendiéndolo de una forma particular, ¿no? Claro, empieza a poner el foco en esta idea de que aquellas personas que no tienen ni capital ni tierra, sin embargo, tienen trabajo, ¿no? Con lo cual, esto puede convertirse en un capital, en una renta creciente. Pero para convertirse en una renta creciente, ese capital trabajo tiene que ser altamente calificado. Y entonces ahí la teoría del capital humano establece esta idea de que el trabajo puede ser una fuente de acumulación de valor y de renta si nosotros invertimos en nuestra educación. Y entonces ahí la educación se convierte en una inversión. Y la forma de acumular capital, no teniendo tierra, no teniendo dinero en el banco, es invirtiendo en la educación. Entonces la escuela, para la teoría del capital humano, pasa a ser el proveedor de esa posibilidad. Se convierte en el factor desequilibrante de una persona que no tiene acumulación de capital ni de tierra, en cómo poder convertirse, ¿no? en un acumulador de valor, de capital. Ahora, entonces yo como estudiante estoy yendo a mi escuela a demandarle un servicio, ¿no? A esa escuela, ¿no? Porque digo, bueno, yo quiero una educación orientada a tal o cual perfil que quiero darle yo a mi vida, y así como a la empresa proveedora de internet le pido tanta velocidad de internet según lo que yo necesito, bueno, voy a ir a pedirle a la escuela lo mismo. Claro, la escuela, en este enfoque de la teoría del capital humano, se convierte en una especie de fábrica de recursos capacitados, ¿no? La escuela debe producir gente altamente capacitada para que sea altamente empleable, ¿no? Entonces, el objetivo
en la teoría del capital humano, el objetivo de la escuela es la empleabilidad, formar personas que sean recursos humanos altamente empleables. Y entonces acá está, digamos, lo que tensiona. Ahí está el ¿no? nudo, ¿no? Claro. Porque hay como, por lo menos dos tensiones se me ocurren. La primera, que estamos responsabilizando a los propios estudiantes y futuros graduados de que su propia capacidad de conseguir trabajo en un mercado laboral que es difícil, que es complejo, va a ser responsabilidad suya, de su propio esfuerzo, de su propio mérito, de su propia formación, ¿no? Hay una vuelta a la responsabilidad individual que me parece que es un problema, si se quiere. Y otro perfil o otra dimensión a pensar, que es qué pasa con los educadores en el medio, porque entonces nosotros los profes, los docentes, ¿qué tenemos que hacer en el medio? Retransmitir, no sé, fórmulas para diseño de currículum vitae, no sé, ¿qué es lo que nos queda por hacer en una escuela así? Ciertamente en este esquema de la teoría del capital humano, la persona se convierte en un engranaje, en una pieza que debe ser bien producida para aumentar su valor, el valor de su empleabilidad, su capacitación. Y esta concepción respecto de la persona humana, bueno, es como, ¿no?, pensar a la persona como un engranaje del sistema, pensar a la educación orientada exclusivamente a brindar herramientas para maximizar la renta, ¿no? Y, como dice Foucault, convertir a la persona, ¿no? Él habla en sus textos del homo economicus, claro. Es decir, la persona tiene por objetivo principal diseñar su currículum de manera de convertirse en gerente de sí mismo, a fin de, como vos sugerías, autoexplotarse de la manera más eficiente. De la forma más eficiente posible. Exactamente. Con lo cual, el rol de la escuela queda reducido a formar personas dóciles y productivas, ¿no? Este sería como, digamos, el panorama teórico de la teoría del capital humano, ¿no?, del alumno convertido en un recurso humano a ser formado. Con lo cual ahí, desde una posición de pedagogía crítica o desde posiciones más críticas, desde la escuela nosotros obviamente nos vemos, ¿no?, obligados casi ¿no?, forzados a tensionar estas ideas, a cuestionar, lo cual no quiere decir olvidarse del mercado laboral o olvidarse de la formación para los estudios superiores. Ciertamente no, pero tensionar y cuestionar qué estamos haciendo en la escuela, si la escuela tiene que ser un ámbito funcional que sirva para, y ahí es donde, bueno, aparece esta idea de una escuela que no sirva, no una escuela que no sirva para nada, pero sí una escuela que no sirva a estos intereses de la teoría del capital humano de, ¿no?, formar un alumno, una alumna meramente dócil y productiva, es decir, ¿no?, calladito, claro, y obediente, porque formar personas con pensamiento crítico ciertamente es un plus, es algo más, es formar personas que puedan resistir. Y ahí es donde, bueno, la teoría... Claro, ahí hay como un punto, ¿no? Claro. Vos incluso en tu investigación trabajaste pensando a partir de los materiales de equipos de conducción, ¿no? Es decir, incluso por ahí corriéndonos un poco del lugar específico del aula para pensar con una mirada un poco más integral la dinámica de una institución educativa. Sí. ¿En qué manera, o de qué manera, si es que se puede, se generan resistencias ahí? Sí, en la investigación yo trabajé con experiencias de directoras y directores, con actas, con actas de inspección, haciendo una revisión de cómo
la gestión del gobierno escolar, de la conducción de directoras y directores, trabaja habitualmente en la conducción ¿no? en cómo pensar este plus que le podemos dar ¿no? a la conducción del gobierno escolar. Hay algunas cuestiones que ya están predeterminadas, el diseño curricular, los horarios, las dinámicas. El régimen académico. Exactamente. Sin embargo, cada equipo directivo tiene algún margen para darle a la gestión una impronta. Ajá. Y esa impronta es la que quisimos investigar, ¿no? Esa impronta en donde podemos cuestionar estos marcos teóricos que hablan de construir una subjetividad ¿no? de estudiantes dóciles y productivos. En el marco teórico Foucaultiano aparece esta idea de sí, el poder está, pero donde hay poder hay resistencia. Y siempre queda algún margen para la lucha situada, ¿no? Siempre queda algún margen para resistir, para plantear alternativas, para buscar cuestionar las recetas que repetimos porque siempre funcionan, para cuestionar esta idea de que lo administrativo siempre tenga la prioridad y nunca tengamos el tiempo de pensar en lo importante, para pensar en los colectivos de gestión, ¿no? Para pensar en los desafíos y en las oportunidades que implica construir conocimientos y prácticas en colectivos, para pensar también esta idea de lo que queda eclipsado, ¿no? Toda esta dinámica de estadística, de flujos estadísticos, de trabajo con lo administrativo como la emergencia prioritaria, nos impide dedicar tiempo en la escuela a preguntas básicas que tienen que ver con qué enseñar, cómo enseñar, ¿no? A preguntas más didácticas que pedagógicas, ¿no? Lo didáctico, lo estrictamente didáctico, cómo enseñar tal y cual contenido, cómo construir tal y cuales saberes en el aula, queda habitualmente en la escuela eclipsado por todas estas cuestiones. Por la dinámica administrativo-burocrática. Claro, por el control de la disciplina, que todavía insiste, ¿no? Todavía se le sigue reclamando a la escuela que controle la disciplina, y por supuesto que nadie quiere relegar esas funciones. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo pensar una educación que vaya un poquito más allá del vigilar y castigar o meramente del controlar la disciplina para producir otra vez estudiantes dóciles y productivos, sino, bueno, para fomentar eso que tiene el aprendizaje, la educación y que para nosotros debe tener la escuela, que tiene que ver con un posicionamiento crítico, creativo, responsable, democrático, solidario, que tiene que ver con construir no solo saberes de especialistas demandados para ocupar tales y cuales lugares en una línea de producción o en una empresa, sino para construir formas de vivir juntos que sean más humanas. Y acá, si me permitís, el tema de la felicidad, fue para mí un descubrimiento muy interesante de esta área de investigación de los trabajos Foucaultianos, que tiene que ver con la biopolítica, ¿no? El control de la vida biológica fue desarrollando en los últimos años un control de aquello que debemos buscar para ser felices. Y ahí hay también una manipulación respecto de, o una construcción respecto de lo que necesitamos para ser felices, ¿no?
De a qué se puede aspirar y a qué se debe aspirar. Claro. Para alcanzar esa felicidad. ¿Y cuáles son los modelos de felicidad que circulan en la sociedad actual y que tienen que ver con aquellas cuestiones que debemos tener, que debemos ser, que debemos alcanzar, las prácticas que no podemos dejar de compartir con otros porque son como estándares de felicidad que debemos, ¿no?, alcanzar. Y aquí... Muy asociados nuevamente a lo que el mercado propone y ofrece. Claro, claro. Entonces, algunas de las investigadoras que trabajan en este tema dicen, la escuela actual nos enseña a desear la educación que la sociedad demanda, ¿no? Entonces, aquí hay también otro cuestionamiento crítico que tiene que ver con cuestionar las formas prefabricadas de felicidad, ¿no? Felicidad es tener, no sé, tal y cual modelo de celular o alcanzar tales y cuales marcas de rendimiento, ¿no? Y entonces la escuela actual está llamada también, así como, ¿no?, yo decía, está llamada a tensionar los modelos ¿no?, que quieren vernos como meros recursos humanos, así como la Tierra se convierte en una gran estación de servicio de recursos a extraer, las personas nos convertimos en recursos a ser explotados y debemos alcanzar tales y cuales modelos de felicidad porque son los que están instalados en la cultura actual como, ¿no?, y ahí es donde los que estamos en la gestión educativa, los que nos dedicamos a la gestión y a la dirección de escuelas, proponemos miradas alternativas, ¿no? La escuela debe tensionar, cuestionar esas demandas, ¿no?, de lo que el mercado necesita, pero también esas formas de felicidad que se instalan, ¿no?, y que por ahí tienen que ver con tendencias. Hoy en día parece como que los influencers nos dicen, ¿no?, lo que es la felicidad, lo que debemos tener, lo que debemos desear, lo que debemos perseguir. Y ahí es donde un posicionamiento crítico respecto de la escuela, bueno, nos parece que debe poner... Puede contribuir a crear o a producir otras formas del deseo, otras formas de las aspiraciones. Claro, otras formas de soñarnos y de imaginarnos. Totalmente, formas otras de construir subjetividad que sean menos excluyentes, que abran lugar a la diferencia, que abran lugar a la creatividad, a la creación colectiva, a la responsabilidad, a formas humanas. Hoy en día es interesante analizar también nuestras interacciones con otras formas de inteligencia. Y entonces la escuela, ¿qué tipo de humanidad está promoviendo? ¿Qué tipo de subjetividad, ¿no? Sobre todo en este momento de crisis de los grandes valores modernos, ¿no?, de una subjetividad que trasciende las diferencias personales, los intereses tribales que están en pugna, donde cada uno defiende, ¿no?, su pequeño modo idiosincrático. La época moderna nos había hecho soñar con la utopía de valores que trascienden estos posicionamientos tribalizados o tribales, incluso
con valores más allá, ¿no? Que se posicionaban más allá de la nacionalidad, con un saber que podía ser construido como ciudadanos del mundo, con una mirada que podía, ¿no? Rescatar valores de consenso universal, como por ejemplo los derechos humanos. Cuando se empieza a debilitar esta idea de una subjetividad que nos puede contener a todos, en la cual podemos encontrar un consenso universal más allá de las diferencias, empieza a explotar, ¿no? Esta crisis posmoderna de la fragmentación de las identidades, y entonces aparece esta pregunta: ¿qué modelo de subjetividad podemos promover desde la escuela como un saber que nos permita superar las diferencias de los intereses locales, tribales, corporativos, etcétera? Y ahí es donde, bueno, el análisis de la biopolítica y de la gubernamentalidad nos parece interesante para tensionar estas cuestiones, para marcar esta idea de que, si bien ya no podemos hablar de una subjetividad trascendental, porque bueno, es como un gran espejo que ha estallado en miles de fragmentos, sin embargo, desde posiciones críticas respecto de la educación y de las formas de construcción de subjetividad en la escuela, podemos posicionarnos en lugares de lucha, por formas de subjetividad menos hostil, menos totalitarias, más inclusivas, más democráticas, más responsables, ¿no? Bien, es interesante. La escuela, de hecho, formó parte de ese proyecto moderno del que vos hablabas originariamente, ¿no? Y también ha sido, me parece, incluso justamente cuestionada o criticada respecto de las formas que tomó muchas veces esas construcciones de discursos o de subjetividades tan totalizadoras, ¿no? Que muchas veces ocultaban o negaban la existencia de unos otros. Ahora, en esta reversión y en este contexto 200 años después en el que estamos ahora, ese mismo espacio institucional, ese mismo dispositivo, si querés, se está pensando o se está repensando en el marco de estas subjetividades fragmentadas, pero nuevamente en pos del sostenimiento del status quo, solamente que es un status quo diferente, ¿no? Pero sigue siendo el mercado, sigue siendo la lógica del capital la que está organizando esa construcción de subjetividades. Sin embargo, y acá va la pregunta, a mí me da la impresión que vos seguís siendo optimista respecto de que desde la escuela podemos pensar formas alternativas. Sí, totalmente sí. Porque no hemos encontrado un dispositivo mejor que la escuela para construir otras formas de ciudadanía, ¿no? Cuando la escuela se retira, lo que avanza es el mercado, la pandemia nos enseñó eso. Antes de la pandemia estaba de moda la virtualización, el homeschooling, ¿no? Estaba de moda la educación prohibida, ¿te acordás? Aquella película. Y la presión de la sociedad, de los noticieros, de los medios de comunicación, decía: la escuela está anticuada, tenemos que virtualizarla, tenemos que... personalizar. Claro, ¿no? Customerizarla. Y después vino la pandemia y nos dimos cuenta de que eso era un problema. Que cada uno permanezca detrás de una pantalla nos quitaba ese rol estructurado pero estructurante de la vida social que da la escuela, ¿no? La socialización, la construcción con otros, la construcción colectiva de conocimientos. Entonces, ciertamente,
ya no estamos en el escenario de la educación enciclopedista, de la ilustración, ¿no? Del auge de la modernidad. La promesa de ese sujeto trascendental moderno, bueno, desembocó en algunas frustraciones, ¿no? Desde la idea de que no llegamos a la paz perpetua, como decía Kant, ¿no? en el opúsculo sobre, ¿no? a dónde va a ir a parar esta modernidad que construye sobre las bases de la educación moderna, de la ciencia moderna, de los saberes modernos, a una época de gloria de las ciencias, de las artes, de la política. ¿No? Bueno, ciertamente... Desembocamos en las guerras mundiales, claro, así que no, por ese lado no anduvo. Ese tren desembocó en Auschwitz, ¿no? Ese tren desembocó en un fracaso de la razón, en una caída de las utopías, en una caída de los metarrelatos. Entonces, en la situación actual es una situación ciertamente de crisis, de ruptura, de caída de los metarrelatos, y en este sentido es un momento filosófico pesimista o que nos enfrenta a estas cuestiones que a las cuales vos aludías, digamos, de dónde podemos ser optimistas, de dónde en semejante crisis podemos plantear la idea de que la escuela no va a ser, ¿no?, convertida, es como el Che Guevara convertido en remera. ¿Cómo no va a ser convertida en engranaje de la jaula de hierro o de la maquinaria de hierro de una sociedad que todo lo convierte en competencia, en ultracompetencia, en autoexplotación, en mercancía, ya ni siquiera en laissez-faire, sino en ultracompetencia? Sin embargo, los que estamos dedicados a la educación, desde el rol docente o desde el rol de dirección, de gestión directiva, obviamente que sostenemos una posición optimista, porque vemos que la escuela todavía tiene, en la medida en que es uno de los pocos lugares donde los chicos se juntan, donde comparten 4, 5, 6 o más horas todos los días juntos, donde vos fijate que cuando los chicos festejan el último día de su secundario, el lugar que eligen para ir a festejar es la escuela, ¿no? Y entonces los que trabajamos en la escuela vemos que la escuela es uno de los últimos lugares donde todavía se construye colectivamente, se discute, se sufre, se pelea, se llega a acuerdos, se sufren los desacuerdos, pero donde todavía hay opciones y posibilidades y alternativas de trabajar colectivamente, de construir nuevas formas de ciudadanía, de resistir, de habilitar las voces disidentes, ¿no? De habilitar espacios contrahegemónicos. Y si la escuela se retirara, bueno, nos quedaríamos con menos. Más huérfanos todavía. Claro, con espacios más cerrados. Más a la intemperie de esa... Exactamente, con discursos más monolíticos, menos espacios de cuestionamiento. Ciertamente la escuela está en crisis, pero no dejan de estallar dentro del espacio escolar voces disidentes. Y esas disidencias generan alternativas, generan espacios de resistencia, generan propuestas de ser conducidos de otra manera por otras personas hacia otros objetivos, que son las alternativas de resistencia. Ciertamente extrañamos las épocas en las cuales construíamos o creíamos en grandes sistemas filosóficos, en razones absolutas, y ya no estamos en esa época, solo nos quedan, ¿no? Todo es campo de disputa,
todo es campo de disputa a nivel filosófico y a nivel pedagógico. Ya no nos quedan grandes mapas consolidados de un universo terminado. Todo es discusión, todo es disidencia, todo es combate, lucha, pelea, más que acuerdo y construcción, ¿no? y sujeto trascendental establecido. Pero se puede construir, se puede articular y se puede construir. Pero se puede construir, y la escuela todavía es un espacio donde esas voces pueden manifestarse, estallar, encontrarse, contradecirse, decir y contradecir, de manera que sí, por supuesto que soy y somos, porque es en plural, muy optimistas respecto de que la escuela sigue siendo un espacio muy valioso de resistencia, de construcción, de resistencia contrahegemónica y de construcción de nuevas formas de ciudadanía, ¿no? Víctor, muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio.